Dime. Profe, qué pena. Bueno, yo era la persona que le pregunté por el grupo y estoy viendo ahorita cuando me metí a la plataforma del Sena Sofía Plus que nos programaron clase el lunes a las 7 de la noche del componente de ética. ¿Y con qué instructor? Uy, espérame un segundo, ya te confirmo. Ya te confirmo. Iván Darío. Bueno, pues ahí sí me toca hablar con el instructor, porque pues se supone que pues cuando vienen otras transversales lo que hacen es avisarme a mí y yo les comento más o menos en qué horario están tomando las clases. Entonces, de igual forma, pues el lunes nosotros nos vemos común y corriente. Es decir, me refiero común y corriente a las 6:15 y vamos a trabajar hasta, pues hasta donde más podamos, ¿listo? Y voy a ver si alcanzamos a trabajar a las 7, si no le damos un poquito y algunos si algo se conectarán con el profesor de ética y le dirán pues que esperen un momentico que se está cruzando con otra clase, ¿vale? Ok, perfecto, gracias, profe. Bueno, gracias. Entonces, bueno, yo voy iniciando mientras que los demás se van conectando para que aprovechemos el tiempo. Igual la clase va quedando grabada, ¿vale? Para que le comenten a sus compañeros, recuerden que la ruta donde queda grabada la clase siempre es la misma, es decir, ingresan a la sesión, ingresan al chat, igual yo se las trato de subir por YouTube y de colocarles ahí el enlace. Pero recuerden que Sofía, o más bien Territorio, me está molestando por lo que va a empezar a generar cambios, entonces está molestando. Bueno, ahí prendí la cámara un ratico para que me vieran, la voy a desconectar por el tema de internet y bueno, vamos a ir iniciando, les voy a dar dando la apertura. Lo que intentamos trabajar el día jueves, digo que intentamos fue porque finalmente la conectividad no me sirvió y algunos no me entendían, es el tema de la propiedad planta de equipo por componentes. Yo les había comentado que la propiedad planta de equipo también se debe contabilizar por componentes. Y yo les venía hablando, por ejemplo, en los casos de los edificios. En los casos de los edificios, dependiendo del tipo de edificio, yo debería contabilizar todo el tema de, por ejemplo, el terreno y las edificaciones. Pues eso siempre se ha contabilizado por aparte, ya que los terrenos no se deprecian. Cuando yo hablo de depreciación, ¿sí? Cuando yo hablo de depreciación, ese es ese reconocimiento que yo le voy entregando a ese activo a medida que va pasando el tiempo. Eso es la depreciación, ¿listo? Es diferente al deterioro. Cuando hablamos de deterioro, hacemos referencia a cuando por X o Y motivo, por X o Y motivo, el, el bien sufre alguna pérdida de valor. Por ejemplo, digamos que yo tengo un edificio, ¿listo? Entonces, yo tengo un edificio y tembló hoy, ¿sí? Como tembló hoy, pues sufrió daños estructurales bastante fuertes, entonces hizo que perdiera su valor, ¿listo? Por ejemplo, también yo tengo mi edificio, por ejemplo, yo tengo un edificio, voy a colocar un ejemplo, en una zona roja, y yo tenía mi edificio y valía 1.000 millones de pesos, por ejemplo, y llegó un grupo guerrillero y se tomó el pueblo y sacó a todo el mundo. Entonces ya básicamente, ¿quién me va a comprar ese edificio? Nada. Entonces yo tendré que contabilizar y registrar ese deterioro. Les voy pidiendo el favor a los compañeros que están ahí en la salita, yo no puedo ver la sala, para que le vayan dando acceso a los demás compañeros, ¿vale? Es que yo no puedo por lo que estoy compartiendo, para que porfa le puedan... para que porfa les puedan dar apertura a los compañeros. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el deterioro. Entonces yo les venía contando la diferencia entre deterioro y depreciación. Entonces, yo les venía indicando que
la propiedad planta de equipo yo la puedo contabilizar por componentes. Entonces yo les estaba colocando el terreno, ¿sí? Y la estructura como la construcción y edificación. Pero adicional a eso, eh, por ejemplo, yo podré tener ascensores y la vida útil de los ascensores es diferente a la de la infraestructura o la construcción y edificación. También, por ejemplo, podré tener cámaras de vigilancia, por ejemplo. Entonces, yo tendré cámaras de vigilancia, por ejemplo, en esas cámaras de vigilancia, por ejemplo, pues si su valor es significativo, yo podré valorar eso dentro del edificio como un elemento. Pero yo les decía el día jueves que yo no me voy a poner a contabilizar por ejemplo, no que una puerta, que las baldosas, no. Yo que como contabilizo por complementos, pues lo que es significativo para la compañía. Cuando hablo de lo que es significativo para la compañía, es que pues tiene un valor significativo en la compañía. ¿Listo? A eso hago referencia, ¿vale? Entonces, bien, por componentes que ya vamos a ir viendo esa clase de componentes. Entonces, para eso, ese ejemplo, pues les estaba yo hablando, y lo tocamos en la clase pasada, que yo también tengo que tener en cuenta los gastos de desmantelamiento. ¿Listo? En los gastos de desmantelamiento, pues yo tengo que tener en cuenta, y lo vimos en las clases pasadas. Entonces, para poder identificar el planteamiento, acá nos trae un ejercicio y yo se los voy a explicar. El desmantelamiento retiro es una provisión que hace al momento de la medición inicial, que es lo que cuesta soltar las piezas de una maquinaria, derribar un edificio o una construcción en un futuro cuando termine su vida útil. Esto hace referencia a la rehabilitación del lugar donde se usó el activo, dejando nuevamente habilitado para que el espacio se pueda construir o instalar una nueva maquinaria, generando un costo para la empresa, el cual debe reconocerse contablemente. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues ya vamos a ver en este ejercicio. Dice el siguiente ejercicio. La compañía ABCSAS adquiere una oficina por un valor de 50 millones de pesos. El 10% corresponde a terrenos y el resto es de la construcción. Se estima un desmantelamiento de 5 millones de pesos a una tasa del 6% al finalizar su vida útil de 20 años. Entonces, bueno, ¿qué me está diciendo? Pues que el 10% son los 5 millones de pesos, ¿sí? Y los 45 millones son el 90% de esos 50 millones de pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el desmantelamiento, ¿sí? El desmantelamiento, ¿cómo nosotros lo hallamos? Entonces, vamos a tomar como la fórmula, dice, tome el valor presente. ¿Cuál va a ser el valor presente? Los 5 millones de pesos. ¿Listo? Perdón, el valor presente es igual, al valor futuro, que el valor futuro van a ser los 5 millones de pesos, abrimos paréntesis, uno más, este sería el interés, que el interés será el 6% elevado a la n. Para ese caso la n va a dar 20, que 20 será la vida útil de ese bien. ¿Listo? Al hacer esa operación, el resultado que me da es 1.559.024 pesos. Entonces ya vamos al registro o al reconocimiento inicial. Entonces, por terrenos vamos a reconocer 5 millones de pesos, ¿verdad? Por oficina vamos a reconocer 46.550.024. Pero ¿de dónde sale este valor? Este valor sale de los 45 millones de la construcción y del 1.559.024 pesos. Es la sumatoria de esos dos. Acá. ¿Listo? Pero entonces yo estoy comprando ese edificio hoy. Si yo estoy comprando edificio hoy al comprador, tendré que pagarle 50 millones de pesos, eso será costos y gastos por pagar. Pero la provisión de 1.559.024, pues yo la contabilizo en una provisión. ¿Por qué la contabilizo en una provisión? Porque es un valor que yo no voy a pagar hoy, sino que lo voy a pagar en el futuro. ¿Listo? Y ahí me da la contrapartida.
¿Listo? 51 millones en el débito, 51 millones 559 mil 24 pesos, versus 51 millones 559 mil 24 pesos al crédito. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí con ese ejercicio o con la explicación de ese ejercicio? Por ese silencio, yo voy asumiendo que no, pero vamos a mirar ya cuántos vamos conectados. Bueno, 13. Listo. Entonces me voy a ir de nuevo para acá, para la pantalla. Ahora bien, yo debo de reconocer la depreciación, ¿sí? Para reconocer la depreciación, yo voy a hacer una tabla de amortización. Yo les comentaba el jueves que esta tabla de amortización no está ajustada. Entonces voy a venirme por acá. Voy a hacerlo acá en este Excel. Entonces, ¿qué pasa con esa tabla de amortización? Voy a hacerlo en un nuevo Excel. ¿Qué pasa con esa tabla de amortización? Está el periodo, esto lo voy a tratar de dejar un poquito más grande para que ustedes lo vean allí mejor. Perdón. La depreciación, acumulada y el saldo. Entonces, dentro de los métodos de depreciación, nosotros tenemos uno que se llama el de la línea recta. ¿Listo? El de la línea recta, básicamente, lo que nos indica es tomar el valor del bien, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar el valor del bien. Entonces, ¿cuál es el valor del bien? 46.559.000, perdón, 46.559.000, no recuerdo el otro saltito acá, 0.24. Ese es el valor del bien, ¿verdad? Pero resulta que en el ejercicio que ustedes van a encontrar lo siguiente, que no se debe hacer así, pero así está expresado en el ejercicio, por eso vamos les voy a explicar cómo se debe hacer bien. Entonces acá, vida útil, que serán 20 años, y la depreciación anual. Entonces será este, que es el valor del bien, dividido entre los 20 años. Eso me da acá el resultado de los 2.327.000 que ustedes ven acá en el material, 951. Pero es que la NIC 16 me dice que no se debe hacer así, porque me dice, y se los comentaba yo el jueves, me dice, venga, usted tiene que tener presente que al finalizar la vida útil del bien, usted, o sea, si yo hiciera una depreciación, así como lo estoy estipulando, ¿qué quiere decir? Que a los 20 años ese edificio pues me vale cero en libros. Y no es así, porque yo no lo voy a vender, como ya lo deprecié, entonces no lo voy a vender en 0 pesos, ¿sí? Inclusive hay edificaciones que tienen 50, 60 años y valen 5.000, 6.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la norma? No, vea, usted tiene que tener en cuenta el valor de salvamento. ¿Listo? ¿Y qué es el valor de salvamento? El valor de salvamento es ese valor en lo que yo espero vender ese bien cuando termine su vida útil, ¿sí? Entonces, el valor de salvamento, ¿quién lo da? El perito. ¿Listo? ¿Se acuerdan que la clase pasada, o sea, la clase que tuvimos el día lunes, el último lunes que tuvimos clase que arrancamos con propiedad, planta de equipo, yo les indiqué que quien daba la vida útil era el perito. Entonces el perito también me dice, vea, cuando finalice la vida útil de este bien, se puede vender en tanto. Para casos prácticos y que ustedes lo entiendan, muchas veces se da un porcentaje. Yo voy a decir que ese porcentaje es del 10% del valor del bien. ¿Listo? Entonces, ojo, entonces yo ya tengo que hacer una nueva depreciación porque esta no me va a servir, porque yo tengo que restar el valor de salvamento. Entonces, ¿cuál va a ser el valor base para la depreciación? El valor base para la depreciación va a ser el valor del bien menos el valor de salvamento. Profe, siempre nos van a dar el valor de salvamento
¿Y el porcentaje Sí, siempre nos lo van a dar? sí, el objetivo, lo que yo les decía, para el caso de la clase, pues yo le coloqué el 10%, pero en el que coloca ese porcentaje, el valor de salvamento, es el perito, es decir, el agente inmobiliario que a ustedes les dijo que ese bien tenía una vida útil de tanto. ¿Listo? Para efectos de acá de la academia, yo les estoy diciendo que es el 10%, pero el perito podrá decir, no, es el 50%, es el 20%, o es determinado valor. ¿Listo? Profe, discúlpame, y si llegado el caso tenemos no sé si de pronto por haber mirado las guías de pronto en el taller que nos ponga y no nos indican ese porcentaje, ¿podemos asumir ese 10%? Sí, sí, no hay problema. Y valía la pregunta, porque es que siempre se tiene que tener en cuenta el valor de salvamento, ¿vale? Si de pronto no está en la guía, entonces ustedes asumen que es el 10%. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y es bueno que vayan saliendo esas preguntas cuando estén desarrollando la guía, porque ya básicamente creo que yo termino de explicar ya toda esta guía completa el próximo lunes, ¿sí? Es decir, pasado mañana, creo que la termino toda. Y ya ustedes se deben dedicarse a la actividad, ¿listo? Pero pues de ya la actividad vamos a hablar el lunes, no se preocupen. Entonces ya con ese nuevo valor base, ¿yo qué voy a hallar? La depreciación. Entonces para la depreciación, ¿qué hago? Tomo la vida útil, la misma operación, es decir, los 20 años de vida útil y hallo la depreciación anual. Que mi nuevo valor será, pues, mi nueva base dividido entre los 20 años. ¿Listo? Si empiezan a ver la diferencia, entonces ya con relación al ejercicio, por eso pues hago la aclaración y hacemos la tabla ajustada. Entonces, voy a irme para acá para diligenciar la tabla. Entonces, la depreciación al año siempre va a ser este mismo valor. Es decir, los 2.095.000. Entonces, ese es el valor fijo que yo voy a apreciar ese bien cada año. Entonces, yo simplemente lo arrastré por todos los años. ¿Listo? La depreciación acumulada, ¿cuál va a ser? Este valor para este primer año. Para el segundo año va a ser el saldo anterior más el nuevo año. ¿Listo? Simplemente voy a desplegar el Excel. Y en el saldo, para el periodo cero, pues el saldo, ¿cuál va a ser? El saldo va a ser el valor del bien o la base que yo estoy tomando, los 41 millones de pesos, que básicamente lo que yo les estoy explicando acá es lo mismo de la tabla, solo con otras cifras, porque acá me está afectando el valor de salvamento. ¿Listo? Y para el nuevo saldo yo tomo el saldo anterior menos la depreciación de cada mes. Voy a dejarlo ahí un momentico para que ustedes lo vayan viendo, ¿listo? Mientras que ustedes van tomando notas y tienen dudas, las pueden ir haciendo. Yo les voy a ir contando unas cositas. El día lunes, como yo les comenté, pues la plataforma de Sofía está molestando. Recomendaciones, yo todavía no he podido identificar cómo hacen el backup. La idea es que lo hagan. Si de pronto yo tengo un video por ahí, si me envían algunos de mis compañeros un video, yo se lo reenvío a ustedes para que ustedes puedan observar cómo hacen el backup. Súper importante que lo hagan, ¿vale? Puede haber problemas de anuncio. La semana pasada no nos dejó ingresar en algunos días. Esos días fueron los lunes para que lo tengan presente, ¿vale? Entonces, bien, aquí ya con esta formulita, recuerden, tomo el saldo menos la depreciación, pero no la voy a tomar la depreciación acumulada porque si no, no me va a dar, sino la depreciación de cada mes. Y voy desplegando la fórmula. ¿Qué significa? Que al finalizar el periodo 20 me va a dar 0, es decir, ya se depreció todo ese esa propiedad planta de equipo. Voy a ir guardando este archivito para ahorita cuando finalice la sesión se los voy a enviar al chat de al Teams, ¿listo? Entonces, ayer 09 de marzo. En febrero. ¿Tienen dudas hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces me voy a ir devolviendo al material. ¿Listo? Entonces ahí ponía la explicación de la tabla, que fue la que yo les hice.
Acá. Y ese fue el ejercicio, ¿listo? De la depreciación. Deterioro por propiedad, planta de equipo. El deterioro que era el que yo les venía contando hace un momento. El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta de equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se contabilizarán de forma separada. Por tal motivo, lo invitamos a consultar el siguiente enlace y vamos acá con un ejemplo. Dice, se compra un computador por un valor de 3 millones de pesos, IVA incluido, para uso de la empresa con 5 años de vida útiles. Transcurridos 2 años, el equipo se dejó caer, sufrió daños de deterioros que se estiman en 500.000 pesos. Reconozco el deterioro presentado. Entonces, y aquí voy haciendo unas observaciones. Pues en la 152801 o 05 va computadores o equipos y procesamientos de datos. Nos ingresaron 3 millones. ¿Por qué? Porque recuerden o tengan presente que el IVA en propiedad, planta y equipo hace mayor valor del bien. ¿Listo? Por eso es que ahí no va desagregado como un IVA descontable. ¿Listo? Hay un IVA que yo sí me lo puedo descontar en propiedad, planta y equipo, que es cuando yo compro propiedad, planta y equipo o activos reales productivos. ¿Qué es un activo real productivo? Un activo real productivo es el que me ayuda a cumplir mi objeto social, para que quede más claro. A ver, digamos que yo soy una empresa que se dedica a hacer camisas, yo las hago y las vendo, ¿sí? Entonces, si yo compro una máquina de coser, eso será una propiedad, planta de equipo. Pero resulta que es que yo con esa máquina de coser, yo hago la camisa. Entonces será una propiedad, un activo real productivo en propiedad, planta de equipo. Para ese tipo de activos reales productivos, si yo pago un IVA, me lo puedo descontar en el impuesto de renta. Si quieren consultar más sobre este tema, por favor revisen, porque en esta guía no está explicado el artículo 258 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Bien. Entonces, simplemente acá dice, yo compré ese computador, IVA incluido, como no es un activo real productivo. Entonces, ¿en qué caso un computador podría ser un activo real productivo? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer software de computación, páginas web, ahí será un activo real productivo. Pero para este caso, no es un activo real productivo, por eso el valor del IVA viene acá incluido. Y dice la contrapartida contra costos y gastos por pagar. ¿Listo? Luego dice, haga su depreciación. Para este caso, ¿sí? Ya en la propiedad, en los computadores, pues muy seguramente yo también tendré que tener en cuenta un valor de salvamento, por lo que yo les cuento. O sea, si la empresa va a decir en su política contable de propiedad, planta de equipo, los computadores que terminen su vida útil no serán vendidos sino regalados, entonces ahí sí no se tiene en cuenta un valor de salvamento, porque es que yo no los voy a vender, ¿sí? Pero si yo tengo planeado vender esos computadores cuando finalice mi vida útil, sí tendré que tener en cuenta el valor de salvamento, que es en lo que yo estimaría vender esa propiedad, planta de equipo. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Listo, gracias por responder. Y si tienen dudas, pueden ir activando sus micrófonos, no se preocupen, ¿listo? Aquí está una tabla de depreciación muy parecida a la que hicimos nosotros, pero dice, en el año 2 sufre el deterioro, que fue cuando el computador se cayó y mejor dicho, se cayó y se dañó, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo el ingeniero de sistemas? No, ese computador tuvo una pérdida en su valor de 500.000 pesos, porque ya, bueno, digamos, hay que cambiarle, no sé, hay que cambiarle algunas piezas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para registrar ese deterioro? Entonces, yo lo tengo, dice, el computador me costó 3 millones de pesos. La depreciación es 1.200.000. ¿De dónde salen esos 1.200.000? Estos 1.200.000 salen de la depreciación acumulada que llevaba para el año 2. ¿Listo? Y luego dice, el deterioro fue de 500.000 pesos, que fue lo que dijo la persona o el ingeniero de sistemas.
la persona del ingeniero de sistemas. Y el valor residual, este valor residual es el valor que queda ajustado menos el deterioro. ¿Qué significa eso? Si yo me ubico acá en la tabla de depreciación para ese año 2, ¿sí? El valor o en ese momento esa propiedad planta de equipo tenía un valor de 1.800.000 porque valía 3, le resté el 1.200.000 de la depreciación, entonces queda un valor residual de esa propiedad planta de equipo de 1.800.000. Pero yo le estoy restando los 500.000 del deterioro. Al restarle a ese 1.800.000 los 500.000 del deterioro, me da un valor residual de 1.300.000 pesos. ¿Listo? Como ese registro contable, acá no está, pero, o sea, acá está, pero no está como en registro de cuenta T. Entonces, yo registro este deterioro del computador, 500.000 pesos al crédito para que me disminuya la propiedad planta de equipo y la contrapartida en la 5198, gastos otros deterioros de los 500.000 pesos. ¿Listo? Y luego, posteriormente, se debe realizar un ajuste en la vida útil. Entonces, ya acá mi valor de salvamento para el año 2 será de 1.300.000. Entonces, yo cojo esos 1.300.000 dividido entre 3. Entre 3, ¿qué son? Los 3 años que les queda de vida útil. Si yo tomo ese nuevo valor de 1.300.000 y lo divido entre 3, me da este resultado. Y sobre ese resultado, yo hago un ajuste a la depreciación en mi cuadro de depreciación y al finalizar el periodo, la depreciación me va a dar 0. ¿Listo? Listo. Listo, muy bien. Listo. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, bueno. Reconocimiento. Al momento de reconocer un bien como propiedad planta de equipo, se debe identificar la definición del activo, es decir, a qué futuro genera beneficios económicos a la utilización dentro de esta empresa. Además, debe cubrir con la condición de que el precio de ese activo sea fiable. Es decir, que yo lo pueda, cuando hablamos de fiabilidad, es que yo lo pueda medir fácilmente. ¿Listo? Por ejemplo, pues el valor del activo pues podrá ser lo que ya hemos venido hablando, el valor de la factura, si me están cobrando unos fletes, más el valor de los fletes, etcétera. ¿Listo? La medición inicial en los bienes, propiedad, planta de equipo, se debe utilizar un criterio de medición al costo, los cuales se debe tener en presente no solo el valor de la compra del activo, sino también los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, transportes, asesorías, desmantelamientos y demás costos que incurra para poner en funcionamiento el activo. Que aquí recuerden que en la clase que hicimos el ejercicio, en la clase del lunes antepasado, que hicimos el ejercicio, alguna compañera decía, pero profe, ¿por qué está incluyendo los gastos de instalación? Y hablábamos de la NIC 16 y era por esto que nos dice la NIC 16 y demás costos que incurra para poner en funcionamiento el activo. ¿Listo? La medición posterior, después de estar utilizando un bien y disminución de su vida útil, se puede medir con los siguientes criterios. Entonces, al modelo del costo. El modelo del costo consiste en disminuir del costo inicial el valor de la depreciación acumulada, así como el valor del deterioro, si lo llegara a ver en el momento del cierre periodo, que básicamente fue el que acabamos de ver. Para un ejemplo, dice, la empresa Trapitos S.A. el día 1 de marzo compra una máquina de coser por un valor de 6.500.000. Adicionalmente canceló transportes por 250.000 pesos. Se estima que su desmantelamiento en 10 años será de 2 millones, a una tasa del 6% efectivo anual. Entonces aquí lo mismo, la máquina 6.500.000, el IVA 1.235.000 y los fletes 250.000. Los gastos de desmantelamiento 1.116.000. ¿De dónde salen los gastos de desmantelamiento? De tomar los 2 millones de pesos, como está acá, véanlos acá, los 2 millones de pesos, dividido 1 más el interés, porque acá dice 0.06, porque yo lo tengo que pasar ese porcentaje a valor absoluto.
Al pasarlo al valor absoluto, pues yo simplemente, ¿cómo hago para pasar un porcentaje en valor absoluto del número real? Lo divido entre 100 y ya, me da 0.06. ¿Listo? Elevado al 10. Al 10, ¿qué son los 10? La vida útil de esa máquina. Entonces, yo tomo, me está dando 1.116.000. Yo voy a tomar la máquina de los 6 millones de pesos. A ver, voy a ir haciéndolo acá. A ver, la máquina de los 6.500.000 más 1.235.000 más los fletes 250.000 y más el desmantelamiento 1.116.790. Entonces, ojo, si yo sumo todo esto, este más este más este más este, me van a dar los 9 millones de pesos, ¿sí? Pero, por ejemplo, y aquí vuelvo a y algo la claridad, si la empresa, si esto no es un activo real productivo, ¿sí? Entonces acá le incluyo el valor del IVA. Si es un activo real productivo, lo que yo les decía, ese valor del IVA yo me lo puedo descontar como un anticipo en renta, ¿listo? Entonces, bueno, para el ejercicio y para que nos coincidan y para que ustedes no se me pierdan, vamos a hacer de cuenta que eso no es un bien real productivo, entonces por eso le incluimos ahí el valor del IVA, ¿listo? Entonces yo, lo mismo, la máquina me quedó costando 9.790.000. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Un desmantelamiento que lo puedo llevar a una cuenta 26, provisiones, listo, gastos de desmantelamiento, 1.116.790. Esto lo dejo en provisiones porque no lo voy a pagar hoy, sino lo que lo voy a pagar a 10 años. Y el resto, 23.3505, costos y gastos por pagar, si es lo que voy a pagar hoy. ¿Listo? Por eso lo dejo en la 23.3505 como otros costos y gastos por pagar. Ahora bien, aquí. Al final de la operación, se registraron una depreciación de espérenme un momento. No, aquí no me están dando estos valores. Porque se supone que debería venir la tabla de depreciación acá, ¿sí? Y yo debería reconocer la depreciación en la 5160 versus la 1599. Aquí hay un error en este material. ¿Listo? Esta no es la cuenta 233505, sino que debe ser la cuenta 1599 de depreciaciones. Listo, por acá está. La 1560.
1592, la depreciación acumulada. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la 15, que yo vaya a utilizar, por ejemplo, maquinaria de oficina, entonces yo utilizaré la 159210, por ejemplo, que es la que yo voy a cruzar, que les digo que está diferente. ¿Listo? Listo. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, dime. Es que a este lado donde dice registro de depreciación al finalizar el año, el valor que está ahí dice 758 y en el cuadro azul dice que el anual es 910. Ah, ya. Sí, acá, lo que pasa es que acá hay un error en esta, ¿sí? Porque ya se las voy a mostrar. Sí, ya se las voy a mostrar porque, a ver. Si yo digo, a ver, el valor de la máquina. Valor de la máquina. El valor de la máquina es de 9.101.790. ¿Sí? Y la vida útil es de 10 años. Quiere decir que la depreciación anual va a ser de los 910.000 dividido entre 10. Y la depreciación mensual va a ser de este dividido entre 12. Si yo tomo esa depreciación mensual, ¿cierto? Y la multiplico por los 12 meses que tiene el año, ¿cuánto me va a dar? Más este por 12. Me va a dar los 910.000 pesos. ¿Listo? Que es el reconocimiento que yo voy a entregarle a ese activo al año. ¿Listo? Estos 75.000 pesos salen de ahí. ¿Listo? Pero si yo voy a hacer el registro de la depreciación o voy a verificar el registro de la depreciación acumulada anual, me debe dar los 910.000 pesos que yo tenga en esa cuenta. ¿Listo? Por eso les dije que acá las cuentas no me coincidían. Ah, ya sé por qué no me coinciden. Porque él lo compró el 1 de marzo. Entonces, ¿cuántos meses hay de marzo a diciembre? 9. Alcanzan a ver, lo voy a revisar, creo que alcanza a ver 10, pero ya lo revisamos. Del 1 de marzo al 1 de abril, 1, 1 de mayo, 2, 1 de junio, 3, 1 de julio, 4, 1 de agosto, 5, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9. Entonces, lo que yo me debía haber llevado en esta cuenta, en la depreciación, ni siquiera eran los 759.000 ni los 910.000, era por meses que han pasado, 682.000 pesos. Es lo que yo debía haber registrado ahí en esa depreciación anual. Pero ¿por qué esto es atípico? Porque la propiedad planta de equipo se compró en marzo. Ya en el siguiente año sí me deben dar los 910.000 pesos. Y aquí esta cuenta sí toca ajustarla. ¿Listo? El material yo lo voy a dejar las recomendaciones para que ajusten el material. ¿Vale? Sí, señor. Listo, gracias. Instructor, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa era que ahorita no tenía internet y me conecté un poquito, como 10 minutos después. Le hago una pregunta. El material para las actividades que debemos realizar, porque, por ejemplo, yo he tenido problemas y no lo he encontrado habilitado el cuestionario. Entonces, no sé cuántas actividades son para realizar y hasta cuándo hay plazo y dónde los podemos encontrar. Yo ya les había dicho en las clases pasadas que algunos compañeros de ustedes ya les dejó habilitar el cuestionario. ¿Listo? Entonces ya si hay un caso en particular del cual ustedes no pueden abrir el cuestionario, me indican. Y la otra actividad que había, yo todavía creo que no se las he habilitado, es que no me acuerdo qué les dije hace 15 días. Bueno, sí, es decir, de este lunes hace 15 días,
que hablamos de las actividades, que creo que les indiqué. Era un cuadro comparativo, creo. Sí, muchas gracias. Qué pena es que mi memoria no me da para tanto. Era el cuadro comparativo, ¿listo? Y ese ya lo podían ir trabajando. Tengan presente que los cuestionarios los van a ir diligenciando, ya están habilitados. Yo les sugerí que los hicieran cuando termináramos la guía, ¿listo? Pero con lo que yo les dije, si hay alguien que ya de pronto tiene bastantes conocimientos contables, lo puede ir diligenciando, ¿listo? ¿Hasta cuándo están habilitados las actividades? Hasta, creo que para este guía nos quedan 2 lunes, es decir, el próximo lunes que viene, es decir, el de pasado mañana y el siguiente. Las actividades van a estar habilitadas y ya les doy fecha. Qué pena. Y la ruta también, o sea, ¿hay algún compañero que sepa las rutas y nos las puede compartir? Muchísimas gracias. Listo, sí les recomiendo porque yo no les puedo, o sea, yo no puedo mirar cómo está el rol, yo lo que puedo mirar es que las actividades estén habilitadas y desde mi rol yo veo que están habilitadas. Algunos compañeros me han dicho que ya los ha dejado ingresar a la prueba y otros no, pero si estuviera cerrado no dejaría ingresar a ninguno. Entonces tal vez los que están ingresando no es la ruta correcta, entonces sí la recomendación de pronto es que si alguien muy pilo y si ya puede acceder, que de pronto les haga un videito a sus compañeros o una captura de pantalla, lo hagan en el celular y se los envíen, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Profe, qué pena. Sí. Lo que pasa es que yo tampoco he podido encontrar el cuestionario. Yo veo que en el grupo del WhatsApp, pues muchos de mis compañeros han manifestado lo mismo. No lo encontramos por ninguna de las rutas, entonces no sé si es que será que está habilitado, pero para otras fichas. No, yo revisé las 2 fichas y está habilitado, ¿sí? Sin Instructor, embargo, a mí tampoco, cuando yo ingreso el mío no está habilitado tampoco. entonces les voy a pedir un favor. A través del vocero, envíenme el correo y dígame, a ninguno nos deja ingresar, ¿listo? A través del vocero. Porque, y este llamado yo lo hago muy respetuosamente, porque no puedo recibir 30 correos de 30 personas que me digan a mí no me deja ingresar, ¿sí? Entonces el vocero le va a pedir el favor que recopile la información y me diga, profe, a estas personas no los deja ingresar. Y yo ya reviso en el SENA. Profe, se le fue el audio. Profe, no lo escuchamos. Ah, bueno, creo que se me fue la señal un momento. ¿Listo? Entonces les estaba diciendo yo que a través del vocero, por favor, ¿listo? Por favor, me vayan contando, ¿sí? O me envíen un correíto donde diga que un correo, ¿listo? Donde esté en el caso particular y me digan, somos todos y me regalen los nombres, por favor, ¿listo? Porque lo que yo les digo, las actividades ya están habilitadas, entonces es un problema que tienen ustedes, ¿sí? Pero para poder validarlo me toca ir al SENA y sentarme con la persona encargada de la plataforma y decirle, vea, acá hay un tema particular con estos aprendices. Entonces, los voceros, por favor, me envían el correo, ¿listo? Y yo lo valido, ¿vale? Entre más pronto me envíen el correo, pues más pronto yo les podré dar respuesta, porque lo que les digo, yo validé y tengo las actividades habilitadas. ¿Listo? Entonces, por favor, y si hay alguien que ya la haya diligenciado, me dice, o profe, a mí sí me dejó ingresar también dentro de ese mismo correo, porque es que, ¿qué es lo que puede pasar? Si alguien ya la diligenció o le dio el acceso, ¿qué puede pasar? Que en la actualización que yo haga, le eliminen la nota si es que ya la desarrolló. ¿Listo? Entonces, por favor, a través del vocero, el vocero me hace el favor y me consolida la información, pues entre más rápido, mejor. Yo el lunes no voy a ir al SENA, pero el martes sí. Entonces, si me envían la información el martes, yo con mucho gusto el martes ya les estaré dando solución. ¿Listo? Entonces, bueno,
Vamos para acá y voy a explicar rápidamente el gastos de desmantelamiento. En el desmantelamiento a mí me dio 1 millón de pesos, ¿sí? Me dio 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué me dice acá el planteamiento del ejercicio? Que yo ese millón también puedo hacer una provisión de forma anual, pero vamos a continuar con el modelo de revaluación. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, su merced estaba mostrando pantalla. ¿Sí no la ven? No, señor, yo no la veo. No, sí Yo sí la está. veo. Ya vuelvo a compartir. Sí se ve, instructor. Ah, bueno, entonces tal vez es el compañero, entonces ya de igual forma voy a volver a compartir. Listo, ahí estoy de nuevo. Entonces vamos con el modelo de revaluación. Cuando un activo es reconocido al valor razonable, recuerden que el valor razonable es el valor de mercado. ¿Listo? En el valor que está actualmente en el mercado. Y varía el precio, se debe reevaluar tomando el valor razonable menos la depreciación y deterioros que se presentaron en este modelo. Se debe estar aplicando constantemente para que la información contable sea fiable. Dime. Perdóname, solamente se te ve la pantalla, pero estás compartiendo pantalla, es de los que estamos en la sala, no se ve el ejercicio. Ah, espera un momento, gracias. Gracias. Pantalla. Ahí ya la ven. No, señor, sigue la sala. No, señor. Bueno, regálenme un momentico, voy a salirme y voy a volver a ingresar. ¿Listo? No se vayan a ir. Ok. Que ya vamos. Buenas tardes, compañeros, perdón. Les tengo una información. Yo ahorita al grupo mandé un drive que necesito que porfa me llenen, que como yo soy la vocera, entonces eso lo tengo que mandar al SENA, que conste de que yo soy la vocera del grupo. ¿De qué ficha, Estoy de nuevo. compañera, era la vocera? De la ficha terminada en 62. Profe, nosotros somos de la ficha 61 y no tenemos vocero. Entonces tienen que seleccionarlo, tienen que delegarlo. ¿Listo? Que yo les había pedido esa información desde la semana pasada porque había un tema de bienestar en el cual, bueno, creo que van a dar unos apoyos, pero eso los hacen a través de los voceros. Entonces es importante que ustedes deleguen el vocero. Y el vocero se comunica con usted. Exactamente. Es que miren, yo les pido muy respetuosamente, no es porque yo no quiera ni yo no los quiera atender, ¿sí? El vocero es importante, por ejemplo, para lo que yo les comentaba de pronto en temas de bienestar, Claro. entonces citan eso a los voceros, pero de pronto, para algunos casos en particular, como el que está pasando de pronto con el tema de la prueba, el vocero me dice, profe, vea que a ninguno de mis compañeros le ha habilitado la prueba, entonces necesito que por favor nos colabore. Diferente que yo esté revisando 15 WhatsApp o 15 correos con lo mismo, ¿sí? Entonces a través de uno se consolida la información y a mí me queda más fácil, ¿vale?
Ese es el listo, profe. objetivo. No se preocupe, nosotros tenemos grupo de WhatsApp y por ahí cuadramos ya para elegir Exacto, el exacto, vocero y usted está en el grupo exacto, ¿vale? también, ahí se comunica. Exacto, y eso les sirve también para temas de seguimiento y que les entreguen los instructores. Entonces, por ejemplo, si hay un instructor que ustedes no se les ha asignado, entonces, venga, vocero, por favor, colabórenos, hable con el coordinador o con el instructor técnico de por qué no nos han dado este instructor, ¿vale? Bueno, entonces vamos con el modelo número 2, que es el de la revaluación. En el modelo número 2, este es más desgastante, ¿sí? Porque es yo cómo voy actualizando mi propiedad planta de equipo teniendo en cuenta el valor de mercado. Como ustedes bien saben, el valor del mercado pues puede subir, puede bajar. Entonces, por lo general, las empresas manejan el modelo que vimos anteriormente. El valor del bien menos las depreciaciones y menos el deterioro si da lugar deterioro. Si no, no. ¿Listo? Pero, sin embargo, pues este también les voy a indicar. Dice, cuando un activo es reconocido a valor razonable y varía el precio de este, se está revaluando tomando el valor razonable menos la depreciación y deterioros que se presentaron en este modelo de se debe estar aplicando constantemente para que la información sea confiable y oportuna, o fiable y oportuna. Entonces, un ejemplo, voy a hacer de cuenta que compré una máquina y me costó 6.500.000, le resto la depreciación acumulada y eso me da el valor en libros. Entonces, 6.500.000 menos la depreciación acumulada, que fueron 700, el valor real en libros serán 5.741.000. Pero resulta que esa máquina se me valorizó, tomó un mayor valor. ¿Por qué? Por las condiciones del mercado en particular de esa máquina o de ese bien. Entonces resulta que en las condiciones similares que yo tengo esa máquina, yo ahora la podría comprar o vender en 8 millones de pesos. Entonces eso es lo que me dice de la valorización. Tome los 8 millones que está en el valor real y réstele el valor en libros. Eso me va a dar una diferencia de 2.258.000 pesos. ¿Listo? Luego, ¿qué me dice? Tome el valor del resultado anterior del costo histórico y divídalo entre el costo histórico, que era el saldo que tenía en libros. Eso le va a dar un porcentaje que para este caso es el 39.34%. Luego, ¿qué haga? Dice, tome la depreciación por el porcentaje que le dio. ¿Listo? ¿La depreciación cuál? La que se trae acumulada en libros, que para este caso eran 758.000, como ustedes lo ven acá. Por el porcentaje me da 298.000 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Dice, el costo histórico, ahora tome el costo histórico. ¿Dónde está el costo histórico? Esto fue lo que yo registré en libros de esa propiedad planta de equipo, 6.500.000, 6.500.000. Multiplíquelo por el 39.34 y eso le da 2.535.000 pesos. ¿Qué significa ese valor? Este resultado de los 2.535.000 es el mayor valor que va a tomar esa máquina de coser. Entonces, ¿dónde registro ese mayor valor que va a tomar esa máquina de coser o esa valorización? En la cuenta donde yo había contabilizado inicialmente la máquina de coser, que debe ser esta misma, en la 152001, le registro un débito, ¿sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a disminuir este resultado de la depreciación ajustada que me dio, ¿listo? Y la diferencia, que son los 2 millones, que me va a dar la diferencia de los 2.236.000, esta diferencia ¿de dónde es? De tomar este valor de la máquina de coser menos la depreciación acumulada, me da este. ¿Dónde lo voy a dejar? En la 42.95, superávit por revalorización. Esto es como si yo hubiera tenido en ese periodo un ingreso por ese valor. Y ese será mi valor de registro. Y ya les voy a concluir con esto. Presentación y revelación de la propiedad planta de equipo. En este caso, las empresas casi no hacen esta valorización porque es muy desgastante, pero eso depende de la empresa, ¿sí? Si es una empresa que se dedica, no sé, a tener propiedad planta de equipo mantenidos para la venta, pues muy seguramente sí lo hará. Si no tiene propiedad planta de equipo mantenidos para la empresa, pues no lo hará. ¿Listo? Entonces, bueno, por hoy vamos finalizando acá. Nos vemos el lunes. Recuerden que el lunes nos vemos a las... Estaba mirando para contarles qué tema vamos a tratar, pero ya no, creo que no hay más de propiedad planta de equipo.
El lunes nos vemos y el lunes trabajamos el nuevo tema y vamos hablando de las actividades, ¿vale? Lunes 6:15, la idea es que estén todos puntualitos para aprovechar el tiempo y para que podamos adelantar lo más posible para ver si alcanzan a entrar a la clase de ética, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, no, doctor, a muchas ustedes gracias. muchas gracias por asistir, por la paciencia de haber corrido la sesión y yo ahorita ya en un rato voy a tratar de dejar subida la clase para que los compañeros la puedan ver y bueno, pues la clase no se dio antes por temas tecnológicos, pero muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí atentos. Que pasen buen fin de semana y nos vemos. Gracias. Los voy a Doctor, dejar en muchas la gracias. salita ahí. Gracias. Necesitan discutir algún tema en particular y ya ahorita les subo la clase. Hasta luego. Hasta luego.